Creo en el poder de las palabras, al igual que en el poder de las preguntas. Dakini Bienestar Podcast, un espacio para cuestionar, reflexionar y resignificar creencias individuales y colectivas creadas alrededor de diversos temas. Grandioso presente en este episodio de Dakini Bienestar Podcast. Vamos a hablar del miedo, ¿sí? No he querido como darle muchas largas ni quizás como buscar hablar de más, sino simplemente ir directo al grano. Así que bueno, a este espacio está como invitada Violeta Balada, ¿sí? Así que bienvenida, Violeta. Linda, ¿cómo Preséntate para los estás? que no te conocen. Un gusto estar acá. Siempre esto es como un ritual para mí, siempre decir que me siento nerviosa, que me encanta porque siempre pienso que los nervios hacen parte de sentirnos vivos y que nos gusta y nos interesa lo que estamos haciendo. Entonces, ¿quién soy yo? Soy una buscadora. Así me defino desde hace algunos añitos porque me gusta estar en una búsqueda constante. Eso es a lo que me dedico a buscar. Qué hermoso, me encanta. Y qué expansivo, porque al final es mantenerse en apertura, ¿sí? Y Total. curioso, que creo que es como Exacto, uno de los valores tan esenciales en el proceso de desarrollo, ¿sí? exactamente Bueno, la vamos a ir curiosidad. directo al tema, ¿sí? La Claro que intención sí. de que fueras parte de este espacio es que, bueno, a mí me encanta todo lo que compartes, al igual que yo, haces muchísimas cosas y Sí, en varias tenemos mucha sintonía, incluso hay mucha similitud, ¿sí? A pesar de que cada una lo comparte desde su esencia y eso es lo que a mí más me expande y me gusta, el poder ver que hay otras personas haciendo cosas similares a las que yo hago, ¿sí? Y eso total. en vez de ser como una barrera, siempre termina siendo como un impulso, una motivación, ¿sí? Al ver que hay espacio para todos, ¿sí? Y de que todos Absolutamente. podemos crecer desde ese lugar, desde el apoyo constante. Así que bueno, la intención de este episodio es adentrarnos en el miedo, ¿sí? Hablar de él desde nuestra experiencia, sí, sí, a nivel personal, pero también desde la parte, como a nivel como experiencial, sí, desde la parte de conocimientos que pienso que es de suma importancia, porque cuando nosotros nos nutrimos del conocimiento, la forma en cómo llegamos a observar lo que sucede en nuestra vida cambia por completo. Y eso también nos da la oportunidad de que podamos decidir hacerlo siempre desde un nuevo lugar. Así Total. que me gustaría que pudieses compartir qué es para ti el miedo, ¿sí? Súper bonito porque mira que precisamente esa es la pregunta con la que empiezo cuando hago mi taller, que lo he cambiado de nombre cada vez, porque siento también que nos da miedo que nos digan o nos nombren esta palabra. O sea, solo ya esta palabra es como, wow, me voy a tener que exponer, o sea, un montón de cosas. Entonces, siempre cuando llegamos al espacio que comparto acerca del miedo, les pregunto a ustedes cómo definen el miedo, ¿cierto? Y yo siempre he tenido la sensación de que el miedo es un motor en mi vida, experiencia personal. Pero cuando me voy a lo técnico, una vez las personas dan todas sus descripciones y conversamos acerca de qué es el miedo, me gusta también dar una definición que nos ayude a entenderlo desde una perspectiva fuera de nosotros. Entonces, realmente el miedo es algo que sentimos, ¿cierto? Físicamente, que viene inicialmente como una emoción y de ahí puede transformarse en un sentimiento. Y pues dicho eso, siempre se quedan como, ¿qué? O sea, emoción, sentimiento no son como parecidos, no es como lo mismo, ¿cierto? Y me parece muy lindo cuando empezamos a abordar ese tema y siempre pregunto, y no sé si quisieras también como conversar un poco de eso, es como, ¿qué son sentimientos y qué son emociones? Y ahí creo que es clave para poder entender también nuestros miedos, ¿cierto? Total.
Bueno, yo en lo personal siento que también para mí ha sido un motor, ¿sí? Y creo que es importante como que poderlo ver desde ese lugar, que al final también tiene una definición desde esa parte de percepción personal, ¿sí? Eh, Absolutamente. y quizás de repente, bueno, yo he sido como muy atrevida Sí, en mi vida, pero yo he vivido, o sea, yo me gusta a veces compartir. También como una forma como de derribar barreras, ¿sí? Porque a veces de repente el cómo me expongo, me expreso, hace creer como ciertas cosas de mí que al final son simplemente percepciones, ¿sí? total. Pero una forma de romper estas barreras y en lo que yo me he sentido cada vez más abierta también es el exponerme a expresar que he vivido toda mi vida con miedo literal. Y en cambio he ido aprendiendo a transitarlo de una manera más amorosa, ¿sí? Y como una oportunidad, ¿sí? Siempre lo he visto como una oportunidad, que detrás de ese miedo está esa posibilidad de expandirme, ¿sí? De llegar a una nueva versión de mí, ¿sí? A brindarme una nueva perspectiva, a desarrollar alguna capacidad, alguna habilidad. Y siempre es interesante porque también es como, ok, es un freno, también lo he visto como un freno. Sí, es como esa invitación a, bueno, quizás esto me está llamando, pero me dice, hey, prepárate, ¿sí? Quizás no tengo los recursos, quizás simplemente tengo que buscar esos recursos, cultivarlos en mí para yo sentirme preparada, pero quizás que ese miedo nunca se va a ir hasta que lo vaya enfrentando. Entonces también tengo que buscar ciertas formas de yo irme enfrentando de manera progresiva a ese miedo y darme cuenta de que, bueno, literal, nunca se va haciendo cada vez más pequeño y la forma en cómo me invade, en cómo incluso a veces puede hacerme reaccionar ante cosas inesperadas, siempre va a irse transformando, Se pero transforma, también exactamente. tienen conexión con la forma en cómo yo le voy hablando y el cómo me hablo, ¿sí? Totalmente. Sí, los miedos pues tienen como, yo creo que ellos se instalan en la base de nuestra zona de confort, y están muy, muy, muy arraigados a nuestros aprendizajes desde más pequeños y desde lo que está, como está fundada la sociedad. La sociedad está basada en los miedos. De esa manera nos hemos construido como sociedad. Y no está mal, o sea, nuevamente, que siempre también es algo que me parece muy importante que todos tengamos presente, y es que el miedo o ningún sentimiento o emoción que normalmente se le han llamado negativas son realmente negativas. Están ahí cumpliendo una función en nuestra vida, ¿cierto? El miedo precisamente tiene una función adaptativa, es que nos ayuda a estar más atentos a nuestro entorno. Y desde lo más básico, pues sería como, tengo miedo porque debo huir de algo, ¿cierto? Pero en la sociedad como se ha desarrollado y en lo que estamos en estos momentos, pues es un sistema de alarmas que a veces no es necesario que esté en alarma, ¿cierto? Es como ir entendiéndolo. Y los miedos, precisamente lo que dices, los miedos no se van. Es algo que me parece muy importante también siempre decirle a las personas es, tus miedos no se van, ellos van a estar y siempre van a estar ahí, pero van a estar transformándose, ¿cierto? Y eso es súper importante, porque en la manera en la que tú los vas asumiendo, y les digo siempre, es que podemos hacer cosas incluso con miedo. O sea, igual podemos hacerlo, ¿cierto? O sea, a mí no me creen muchas veces mis alumnas y mis alumnos porque me dicen, pues es que vos sos súper fluida en las clases. Yo les digo, igual siempre tengo miedo. Y si llega una persona nueva a clase, siento nervios, va a estar bien, ¿será que lo hago de esta manera? ¿Puedo tocar a esta persona para ajustarla? No, o sea, son un montón de cosas que siempre estás teniendo quizá una charla interna que se fundan desde los miedos a las relaciones con los otros y a otro montón de cosas que están fundadas desde la sociedad, ¿cierto? Entonces, sí, siento que el miedo se funda en nuestra zona de confort y eso me parece importante tenerlo en cuenta para poder salir de ella, porque más allá
de la zona de confort siempre está la expansión y el crecimiento, que es lo que ahorita estabas también diciendo, pues. Total. No, y creo que también es importante que, bueno, inicialmente podamos entender que el miedo, sí, aparte de cumplir como una función, sí, a nivel no solamente como fisiológica, sino también a nivel racional, también viene de una parte evolutiva, como bien tú lo estabas diciendo, o sea, es como parte de nuestro proceso de supervivencia, ¿sí? Y Total. ha cumplido siempre como una función adaptativa, ¿sí? Entonces, qué importante también ir destacando de que no siempre es algo negativo, ¿sí? Y de eso va a depender nuestras experiencias, nuestras percepciones, y qué importante también darnos como esa oportunidad de, bueno, poder habitar esa historia para saber desde qué lugar nos estamos contando hoy todo lo que nos está atravesando, ¿sí? Entonces, no sé, me gustaría que quizás pudiésemos conversar un poco. Primero, bueno, ahorita estabas conversando sobre, bueno, emoción, sentimiento. ¿Te gustaría hablar de la Claro. diferencia? ¿Sí? Sí, sí, justo estaba diciendo, debo volver ahí porque creo que es algo muy importante y es que precisamente les digo que nuestros miedos no se van porque hace parte de las emociones básicas. Las emociones son cosas que tú no controlas, que están en ti precisamente por temas evolutivos y llegan sin ningún control, ¿cierto? Entonces ahí hay unas básicas como la alegría, el miedo, la tristeza, y las volvemos sentimientos, las convertimos en sentimientos. Entonces hay un proceso que es la base, a mí me da miedo, y es un miedo que a veces la gente dice, pero es que es un miedo irracional, un miedo a las cucarachas, ¿cierto? Y ese miedo es como el instante en el que yo la veo y pego el grito, ¡ah! Como, pues, me alteré. Y es algo que no puedo evitar que suceda en mí. Pero yo sí puedo trabajar en el sentimiento que se convierte una vez. Me asusté porque la vi, lo volví un sentimiento y sigo como alimentando esto que está pasando en mí. Y entonces no lo puedo controlar y tengo que hacer algo y correr y que alguien venga y me salve y me monto en la cama, en la silla, en donde tenga que montarme. En cambio, podría que cambiar ese sentimiento que ya se volvió como a lo largo del tiempo, yo lo alimenté de cierta manera, por un sentimiento de me asusté, porque es inevitable que yo me asuste, porque tengo algo ahí primario, que algo, quizá por una experiencia o por ver experiencias de otros o lo que Referencias. sea, pasó, y yo puedo decir, "Ah, respiramos, ella está ahí, pues habrá quien decida recogerla con un recogedor, habrá quien dirá, está ahí y pues simplemente puedo seguir, me voy, o habrá quien decida pues matarla o lo que decida cada persona, que yo pues en mi manera lo haría de otra manera, pero pues es eso, es como cómo transformo yo eso que estoy viviendo. Pues ahí di un ejemplo muy básico, pero es eso, el sentimiento es lo que llevamos a, que hacemos perdurar en el tiempo y se vuelve algo mucho más suave. Las emociones son primarias, básicas, rápidas, espontáneas y fuertes, y las emociones son más suaves, dulces y se quedan como una vocecita hablándote constantemente en tu vida y en tu día a día. Y dicho esto, me parece importante tenerlo en cuenta porque por lo general los miedos que la mayoría de personas estamos llevando en este momento de nuestra vida son miedos que se volvieron sentimientos y no son el miedo básico emocional. Entonces las emociones no podemos evitarlas, pero los sentimientos podemos transitarlos y transformarlos. Y es Total. importante. No, y que de cierta manera, como tú mencionas, también ha sido como el estilo de vida que de cierta manera nos ha vuelto un poco a estar desde lo automático, ¿sí? A estar de una manera tan acelerada que incluso también crea inconscientemente esas alarmas, ¿sí? Como de vivir desde la supervivencia cuando ya o sea, ya nuestro entorno está desde otro lugar, pero también a Totalmente. nivel social se han movido muchas cosas que alimentan ese estado de alerta. Y qué importante, como tú dices, algo que de repente quizás no podemos controlar, pero a mí siempre me gusta verlo desde esa posibilidad de que hay una responsabilidad en nuestras manos y es el comprender que
si hay cosas que no podemos controlar, hay cosas que de repente sí podemos aprender a gestionar. Y eso Totalmente. cambia totalmente el enfoque y el lugar desde donde yo me permito estar y vivir la vida, ¿sí? Sí, absolutamente. Entonces, ¿desde qué lugar se percibe y se experimenta el miedo, quizás a nivel físico, a nivel racional, ¿sí? Y cómo esto de cierta manera puede influir en las decisiones, incluso en los comportamientos, ¿sí? Sí. A nivel físico, va a depender por lo general de cada persona, pero hay lugares donde tú los puedes sentir físicamente el miedo. Em, y hay maneras de trabajarlo también, precisamente. El miedo por lo general puede sentirse más en las extremidades, sobre todo en las piernas, porque desde lo básico, en el tema pues como más instintivo y lo que traemos de base, el miedo lo que hace es ayudarte a correr o a quedarte quieto si necesitas huir, porque el miedo está fundado desde nuestro organismo para protegernos y salvarnos de algún peligro o daño. Además es muy complejo porque por lo que ahorita me decías, como cómo ha evolucionado y ha cambiado la vida, tu cerebro es particularmente, el simplemente para el cerebro, para nuestro ser, todo es lo que es, no hay algo real o algo imaginario. O sea, si yo me imagino algo que me da miedo, mi cuerpo siente ese miedo, ¿cierto? Y es físicamente, puede ser algo que no está pasando en este momento, pero yo con mi cerebro, con mis pensamientos, mi cerebro no, porque igual, bueno, eso es muy complejo, pero con mis pensamientos eh, estoy transformando lo que estoy sintiendo, ¿cierto? Y para mí eso es clave también en el proceso de cómo trabajo con mis miedos. Em, entonces, es muy importante entender que se puede sentir físicamente, pero incluso no solo porque lo experimente en la realidad, también puede ser a través de mis pensamientos que yo experimente miedos. Por eso es tan importante cómo nutrimos nuestros pensamientos, ¿cierto? Y hay otra manera también de darnos cuenta y es nuestra respiración. La respiración también es clave para darnos cuenta en qué tipo de emoción estoy navegando en un momento o en qué tipo de sentimiento me estoy yendo y involucrando poco a poco. Yo trabajo mucho, mucho, mucho con las personas, siempre les hago mucho énfasis en la respiración eh, y les digo que entrenar nuestra respiración es poder transitar nuestras emociones de una manera distinta. Porque cuando somos conscientes de cómo estamos respirando, de hecho, si tú piensas, cuando uno está eufórico, alegre, enamorado, uno respira de una manera supremamente profunda. Cuando uno tiene tristeza, el llanto es quizá un poco entrecortado. Cuando tengo ira, la respiración es como que suena, es más fuerte. Bueno, y así cada emoción trae su manera. Pero cuando yo me hago cada vez más consciente de mi respiración, y como cualquier entrenamiento requiere tiempo, paciencia y mucha paciencia, entonces empiezo a darme cuenta, estoy alterando mi respiración, algo está empezando a llegar, estoy trabajando, enfocando, pues estoy llevando mis emociones hacia cierto lugar o estoy sintiendo estos sentimientos. Y ahí, perdón la redundancia, sintiendo sentimientos, pero, y estoy sintiendo algo, y desde ahí puedo decir, a través de un patrón respiratorio puedo cambiar también cómo transito esto. No quiere decir que lo quiero eliminar, quiero transitarlo Ah, de una manera sí. distinta. Es importante como que darle el lugar, ¿sí? Exacto, Poder identificar, sí, qué es lo que yo es, porque muchas veces es como que, bueno, yo le doy el espacio y simplemente surge y esto me puede descontrolar, incluso tomar acciones o decisiones que no van acorde realmente a lo que yo quiero, sí, quizás como desde la esencia, sino que más desde la parte primitiva, sí, pero también tiene conexión con, bueno, esa falta de autoconocimiento, ¿sí? Entonces, darse totalmente, esa posibilidad de incluso usar, como tú dices, la respiración, ¿sí? Que ya acá estamos hablando que, bueno, podrían ser, es uno de los elementos para uno poder gestionar el miedo. O sea, ya de una vez total. ya nos adentramos
en hablar de una de las herramientas que ayuda a poder gestionar el miedo, ¿sí? Gestionarlo, porque a veces buscamos como que, bueno, esto tiene que eliminarse y ya yo no quiero sentir más nunca esto, pero eso es parte de nuestra humanidad, ¿sí? Cómo Absolutamente. eliminar algo que nos hace ser, incluso nos brinda una grandiosa oportunidad, ¿sí? Entonces, claro, bueno, es importante entender que, bueno, nuestra percepción y la experiencia del miedo no solo va a depender como de esos procesos como fisiológicos y cognitivos de los que estábamos hablando, sino que también va a depender como de ciertos factores individuales, que al final son personales. O sea, es que de cierta manera nosotros, si no estamos conscientes, incluso en estos días lo compartía, como que qué importante el poder indagar en nuestra narrativa porque parte de lo que nosotros estamos viviendo ahora, del cómo reaccionamos, de cómo decidimos vivir el día a día, creemos que estábamos súper conscientes, pero nuestro cerebro, sí, reacciona, se adapta en función de toda su historia pasada. Entonces, desde Absolutamente. ese lugar, estamos dándole contexto a todo lo que nos sucede. Entonces, Ah, si no nos damos la oportunidad de indagar, ¿sí? Esa narrativa, ¿sí? El ver nuestras percepciones, el ver incluso la posibilidad de resignificar cada una de las experiencias que vamos teniendo en ese transitar, nos vamos a mover siempre desde un lugar o reaccionar o responder siempre del mismo lugar, ¿sí? Podemos tener todo muy consciente, muy claro, pero a la total. hora de movernos, accionar, lo vamos a hacer inconscientemente desde ese lugar ya conocido. Entonces, qué importante entender como que, bueno, nuestra historia personal va a tener una influencia, sí o sí. Siempre. Sí. Entonces, claro, ya comprendiendo todo esto, ya nos da como una perspectiva mucho más amplia para que yo me pueda abrir a incluso, ok, a indagar de dónde vienen mis miedos, porque para cada uno tiene Es un un mundo. significado y son unos temas en particular a los cuales tiene esos temores, ¿sí? Ujú. Entonces, de qué manera nosotros pudiésemos estar abiertos, aparte de usar la respiración como una vía y una herramienta para poder, yo digo que no sería superar, sino poder gestionar este miedo que incluso nos dé la posibilidad de que aún así, a pesar de estar habitándolo, nos podamos dar la posibilidad de vivir en plenitud, ¿sí? Súper interesante ahí ese punto y hay algo que yo siempre digo y es como lo primero que debemos hacer es identificar el miedo, porque a veces recuerdo que en alguna de las experiencias que tuvimos en uno de los talleres acerca del miedo, había una chica que vino y me dijo como al final del taller, nos sentamos a conversar y me decía, mira, o sea, Viole, yo vine y yo dije, estoy súper segura de cuál es mi miedo, yo sé que voy a trabajar, qué es lo que vengo a hacer, yo ya lo tengo identificado y todo súper claro y bueno, y yo le dije, ajá, bien, ¿y qué pasó? Y me dijo, pues que dentro del taller, uno de los temas que trabajamos es indagar en ese miedo. Y yo les digo siempre, hazte mínimo 5 veces la pregunta de por qué frente al miedo. Entonces, un ejemplo, tengo miedo a dar una clase. ¿Por qué tienes miedo de dar esta clase? Y empiezas a desglosarlo y empiezas a llegar a otras cosas más profundas cada vez. Y me decía, pues, o sea, después de hacer este ejercicio, yo dije, mi miedo no era ningún miedo pues, como a ir a hacer, porque a veces también llegan con unos miedos que la gente me dice, pero vos sí puedes, pues, o sea, la gente sí va a poder trabajar eso con vos, como decirme miedo a bucear, pero quiero certificarme como buzo. O alguien alguna vez también vino diciéndome, yo ya, o sea, estoy súper preparado, listo, quiero hacer parapente y, perdón, caída libre y ya hice todo el curso, yo lo hago súper bien, pero cuando ya me están haciendo mi examen final, que yo debo hacer el salto solo, no lo hago.
pero yo sé todo lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces son miedos que a veces la gente me dice como, es que si es algo tan, como tan básico, como de ese miedo tan profundo, ¿cómo lo trabajan? Y al final esta persona, por ejemplo, del miedo al mar, pues los miedos se fundan en lo desconocido. De hecho, hay una frase que también uso todo el tiempo y es, no debemos, mira que acá la tengo, nada debe ser temido, solo comprendido, ¿cierto? Y es como le tememos a todo aquello que es desconocido para nosotros. Entonces ya me decía, claro, yo me di cuenta después de hacerme todas estas preguntas que mi miedo al fondo, pues, o de fondo, no era eh, a certificarme como buzo. Mi miedo es un miedo a la muerte, porque es que en el mar es algo que no conocemos, muchas personas no conocemos, es algo que es, te lleva a algo que es completamente desconocido y claro, yo pensaba de fondo y me preguntaba, decía, pues me da miedo entrar en un espacio oscuro, que no hay luz, que puede pasar tantas cosas. Y entonces, eh, como que me voy por ese, pues como por ese lado, no sé si realmente estoy perdiéndome de la pregunta que está, o el trabajo, lo que estábamos hablando en específico, pero siento que algo que nos ayuda a trabajar mejor esos miedos que tenemos es preguntarnos de fondo, porque cuando navegamos más profundo decimos, va, o sea, no era realmente esto que yo pensaba que estaba en la superficie y qué lindo darme cuenta que es algo distinto, porque si yo me quedo trabajando en la superficie, que precisamente es un poco lo que decías de todo esto tan de la vivencia eh, que se ha construido en estos años y yo reacciono de esa manera y todo es automático, pues también es automático el pensar que el miedo a lo que realmente le temes es algo superficial. Y ¿No? creo que eso es Y algo muy importante. sí, no, y fíjate que, o sea, no nos vamos a perder. Yo quiero confiar y siempre confío de que cuando nos vamos es por alguna razón y hay que serle fiel a eso. Incluso cuando me expresabas esto, o sea, incluso siempre es como la punta del iceberg, ¿sí? Incluso es algo que no solamente he descubierto en mi proceso personal, sino también a través de las consultas, cuando la persona viene a trabajar algo en específico. O sea, eso simplemente es como la superficie de toda la profundidad a la que tenemos que indagar, ¿sí? Y ahí es Totalmente. cuando vienen como esos jaja moments, como quien dicen, Sí, como que esos el darse clic. cuenta, porque entonces cuando tú empiezas no solo a identificar, ¿sí? Sino que empiezas a indagar, ahí comienzas a descubrir, ¿sí? O sea, si eso que dices es algo real o es algo percibido, porque por ejemplo, también no solamente se trata de nuestra historia, sino también hay una conexión también con la parte transgeneracional. Por ejemplo, tú ahorita estabas hablando de dos cosas que me parecen súper interesantes. Yo en algún momento me imagino surfeando y buceando, pero estoy en un trabajo de, bueno, de trabajar mi miedo al agua. O sea, yo amo el mar y por muchos años viví como desde ese miedo, incluso era una fobia. Pero entonces yo indagando, yo me contaba una historia que según había sucedido en mi niñez y cuando yo empiezo a profundizar sobre este tema con mi familia, resulta que esa historia realmente nunca ocurrió. Y luego yo profundizando más, incluso dando contexto y expresando lo vivido, lo que yo creía haber vivido, resulta que era una vivencia de mi madre, ¿sí? Y que incluso mi mamá fue surfista, pero entonces ella enfrentó, pero entonces yo digo, qué loco que bueno, esta vivencia igual de cierta manera está en mí, ¿sí? Y que aún así Absolutamente. yo lo estoy sintiendo, pero bueno, yo lo estoy sintiendo, yo me hago cargo, ¿sí? Ya no solo es como que, ok, ya tiene sentido para mí de dónde viene esto, ya veo que quizás no es algo real, o sea, no es algo que me sucedió, pero está allí, se activó en mí. Entonces, bueno, lo he ido trabajando, entonces ya de cierta manera puedo decir como que mi miedo lo he ido superando y espero en algún momento estar allí. Igual el tema de lanzarse en paracaídas, yo muchos años me veía desde esta idea de que me encantaría lanzarme en paracaídas, pero me da miedo. Y yo siempre he vivido con miedo a las alturas y aún así he hecho Trabajo. rappel, o sea, he hecho escalada, he ido a las montañas más altas, más sobre 4000 metros sobre el nivel del mar.
Y entonces, de cierta manera, el año pasado tuve la oportunidad de lanzarme en paracaídas y fue así como que, ya va, ¿qué es esto? No siento miedo. O sea, había una idea de que quizás iba a tener mucho miedo y que iba a ser un desafío y era como que el instructor así como que todo bien. Yo decía Bien. como que, sí, estoy bien, no siento miedo, qué locura. O sea, al final es como o sea, pienso que incluso ya aquí nos vamos como a la siguiente parte de como de qué herramientas utilizar. Sí, en este caso es como, bueno, el exponerse de manera gradual y progresiva a ese miedo, ¿sí? Ay, le tengo miedo a las alturas, me voy a las... No, o sea, espérate, calma. ¿De qué maneras tú puedes irte llevando a que ese transitar, ese enfrentar el miedo pueda ser lo más agradable para ti, ¿sí? Que bueno, de agradable no tiene nada, porque Nada. es como enfrentarse, es Total. permitirse el enfrentar esa situación y el exponerse, ¿sí? De una forma que sea, que tú sientas que tienes el control, ¿sí? Y que te dé esa posibilidad de darte cuenta de que, bueno, detrás de permitirte superar ese miedo, descubres algo nuevo de ti, ¿sí? Sí. Eh, Pensándolo de esa herramienta como que podría funcionar, que yo siento que es muy importante y es como ahorita te decía que deberíamos entender, las cosas no deberían ser temidas sino entendidas. Hay algo que a mí me gusta mucho y es eh, observar las posibilidades versus las probabilidades de que algo suceda, porque eso precisamente nos da cierta seguridad. Y a veces hay unos miedos que son como, están ahí, uno dice, pero pues, ¿por qué tengo este miedo? Pero cuando empiezas a buscar como datos y a buscar cosas, dices, ok, pues siento un poco más de más control acerca de lo que puede ser. Un ejemplo muy básico puede ser también el miedo a los aviones, a volar. Yo tengo personas cercanas que tienen mucho miedo a volar y una de las maneras que yo siempre les digo es, pues, a ver, te montas en una moto, conduces un vehículo, un carro, hay muchas más posibilidades de que pasen cosas en esto que en un avión, ¿cierto? Entonces es como, ¿cuáles son realmente los riesgos? Y no es como que eso sea, ah, ya sé eso y ya pasó, porque igual sabemos que los miedos están muy profundos, pero es como empiezas a darte la posibilidad de tener conocimiento acerca de eso a lo que le temes. Y cuando empiezas a conocerlo, a darte cuenta cuántas personas bucean en el mundo, cuántas personas realmente han tenido un problema, pues si son, están empezando a hacerlo, por ejemplo, o y empiezas a darte cuenta de decir, bueno, quizá puedo intentarlo de alguna manera. Si yo quisiera nadar para atravesar un lugar, pues como tú dices, yo no me voy a ir, listo, me tiro al río para cruzar esto con corriente y con todo, pues yo empiezo en una piscina y digo, puedo atravesar esta piscina. Y paso a paso empiezo a darme cuenta que voy teniendo más habilidades para enfrentar esto que me da miedo. No, y también, bueno, eso, o sea, y también tener esas herramientas como la respiración que nos anclan. Al final es como una forma de poder ayudarnos a calmar cuando estamos en presencia de ese miedo, ¿sí? Cuando nos invade ese miedo y sentimos que nos sobrepasa, ¿sí? Pero también saber hasta qué punto yo puedo realmente gestionar esto, ¿sí? Este, de manera personal y en qué momento ya requiero de repente quizás buscar una ayuda a nivel psicológica o a nivel Totalmente. terapeuta y no, y, o sea, y tener conciencia de que no todo lo tengo que poder solo y que no pasa nada si no lo puedo todo solo, ¿sí? Porque a Ujú. veces, bueno, ahorita en la cultura se ha arraigado mucho este concepto como que, bueno, tú todo lo puedes, pero la red de apoyo es de gran importancia, pero también si la red de apoyo quizás no cuenta con las herramientas que quizás pueden ayudarnos a que sea mucho más llevadero ese transitar,
¿sí? De eso que requerimos como gestionar, saber que hay personas que a nivel profesional que tienen toda la disposición y muchas herramientas para para podernos acompañarte, apoyar, ¿sí? absolutamente. Sí, eso me parece. Yo siempre también procuro hacer mucho hincapié en esto porque digamos que yo siempre les hablo y les digo a todos como esto es para eh, cuando sientes que todavía puedes hacer las cosas, pero hay momentos en los que sientes como esto no va, he intentado muchas cosas y no va y debes buscar ayuda, pues, y está perfecto buscar ayuda. Mm, es que en el apoyo es que nosotros no somos individuos al final, como nos han querido meter en la cabeza, como que precisamente es que yo puedo hacerlo todo, es que yo, como lo que ahorita estabas diciendo, es que somos sociedad, o sea, estamos fundados desde lo social y por esto mismo también necesitamos apoyo y muchas veces vamos a necesitarlo y está muy bien buscar esas ayudas, es cierto, completamente. ¿No? Y ver el miedo como desde un aspecto muchísimo más amplio, o sea, porque también puedo tener miedo a querer cambiar, no sé, de estatus laboral, ¿sí? Y eso quizás me hace mantenerme desde un lugar que quizás ya no me está generando un bienestar, ¿sí? O cuando tengo miedo a dejar una relación, o cuando tengo miedo a comenzar una relación, o sea, es que al final se trata de primero poder indagar, ¿sí? Y explorarnos dentro de ese proceso interno, o sea, conocernos, porque desde allí es que incluso vamos a poder discernir, porque yo creo que también es importante de que sí, es importante buscar un profesional, pero ahorita hay de todo, entonces quiero igual confiar como que siempre vamos a encontrar las personas adecuadas, pero si hay una desconexión o un desconocimiento, es mucho más fácil simplemente seguir lo que dice el otro como un ABC sin cuestionar. Y qué importante es el estar abiertos a cuestionar para que incluso yo también adquiera la responsabilidad y también desde esa responsabilidad y cultivando la seguridad en mí, ¿sí? De entender que este proceso y esta vida es mía y yo la estoy creando, ¿sí? Entonces, me gustaría que pudiésemos conversar de algo que a mí me parece súper interesante y que me gusta mucho el cómo tú lo expones y es sobre el tema de la valentía. Pienso que tanto la valentía como la resiliencia es como uno de los complementos esenciales para poder enfrentar, sí, el miedo. Entonces me gustaría que pudieses exponer, conversar un poco sobre el papel que juega esta herramienta. Yo pienso que es un valor también, sí, que al final se cultiva. Total. No es valiente quien no tiene miedo, es valiente quien hace incluso con miedo. Eso es lo que yo también siempre digo. O sea, no porque yo lo esté haciendo significa que yo no tenga miedo, ¿cierto? Y dentro de eso, la herramienta que yo utilizo para llenarme cada vez de valentía es darme razones por las cuales es mejor hacerlo que quedarme, porque el miedo por lo general eh, pues nos aquieta, ¿cierto? Entonces, em, ¿cuáles son las razones para hacerlo? Como lo que decías, o sea, yo no me siento bien en mi trabajo, o sea, las cosas no están yendo bien, no me siento tranquila, estoy enfermándome, me está dando ansiedad, estrés, ya no me es suficiente ni siquiera el dinero que me estén pagando o lo que sea. Quiero dejar este trabajo y tengo miedo a dejarlo, porque tengo miedo a salir de mi zona de confort. Y ahí yo siempre digo, ¿porque sí debo moverme de ahí? Porque es muy fácil quedarnos en el no lo hago por esto, no lo hago por esto, no lo hago por esto y no lo hago por esto. Y porque sí lo hago. Y llenarme de todas las razones que sean necesarias y que cada vez se van a volver más importantes y más grandes. Y eso puede tomar tiempo también, es tener la paciencia, porque a veces estamos con tanto miedo que encontrar esas razones puede costar. No es como que, ya lo encontré mágicamente. Esto puede tomar tiempo, pero cada vez darme razones. Yo me quiero mover porque quiero crecer a hacer algo distinto, a hacer algo nuevo, o porque quiero ir a otro cargo, si es el caso, pues como de una empresa, o me quiero mover porque mi interés
es explorar nuevas maneras de trabajar, en fin, como que todas las razones que yo pueda encontrar que me lleven a la acción es para mí la base de la valentía. Total. No se va a ir ese miedo, pero va a ser tan fuerte el deseo de todo esto que todavía no tengo y que quiero experimentar y vivir, que yo lo voy a hacer incluso con miedo. Mi corazón así se llena de fuego, porque claro, también al mismo tiempo me recuerda lo de la importancia de, bueno, cultivar el diálogo interno, ¿sí? De qué manera me estoy hablando Absolutamente. en el día a día. Incluso esto me hizo recordar como una idea que compartió uno de mis mentores, que era como que, bueno, el diálogo interno, sí, es como el diablo, se le asocia al diablo, pero como desde esa idea de que es el diablo, ¿sí? La doble habla. Entonces, ¿cómo yo puedo distinguir la intuición, ¿sí? Que es la primera que llega, ¿sí? Que es como que lánzate, movimiento, cambio, transformación, acción, y la que te paraliza, que puede venir normalmente del miedo, pero muchas veces viene como desde ese lugar en donde puede ser como que no, quédate, ¿sí? O sea, duerme un ratico más, no, no te levantes, De quédate allí algún sesgo mejor, o también. sea, tú no vas a conseguir un trabajo mejor, o sea, y al final también puede ser como esa barrera que te dice, bueno, quizás no te lances todavía, ¿sí? Quizás hay un camino por transitar, tienes que evaluar, ¿sí? Las herramientas, qué recursos tienes y quizás entonces explorar, ajá, ok, qué acciones tengo que tomar para desarrollar esas habilidades, esas destrezas, ir buscando opciones que me puedan ayudar a que yo realmente pueda tomar la acción que mi intuición me está pidiendo, ¿sí? Totalmente. ¿Ves? Entonces poder distinguir, o sea, yo pienso que esa voz siempre está dentro, pero dependiendo de cómo la alimentemos, siempre nos vamos a mover desde un lugar o desde el otro, ¿sí? Entonces la intuición es como, es ahí, ¿sí? O sea, es que tú lo sientes, pero es importante como darse esa oportunidad de, bueno, es algo que se tiene que desarrollar, ¿sí? Totalmente. Y hay algo, pues, como que ahorita hablas del diálogo interno y lo has reiterado en varias ocasiones y yo al diálogo interno, para transformarlo, em, le digo a las personas, pues, bien, o sea, es también un entrenamiento, igual que la respiración, ¿cierto? Y nos vamos a entrenar. ¿Y cómo nos entrenamos? Con los tan conocidos mantras. Mantra, se usa esta palabra en específico, pero no es más allá que afirmar cosas que van a construir un diálogo interno distinto, ¿cierto? Entonces yo les digo, listo, ¿cómo se crean estas frases que nos van a acompañar? Y cómo las hago parte de mi vida día a día para ir sembrando, porque yo les digo que nuestros pensamientos no, nuestras ideas, nuestro cerebro es como un terreno súper fértil en el que tú vas poniendo tus semillas, ¿cierto? Y si somos buenos sembradores, ponemos las mejores semillas que tengamos de nuestros utensilios guardaditos por allá, como estas fueron las mejores que pude cosechar en algún momento, pero yo no estoy eh, pendiente todos los días a ver si ya brotó rápidamente, porque pues una persona que es un buen sembrador, por lo general lanza sus mejores semillas y está en completa confianza de que esas semillas darán lo mejor de sí también cuando crezcan, o cuando vayan a salir, o van a salir, y puede que no, pero lo hacen con toda la confianza del amor, ¿cierto? Y es como que siempre les digo, experimentenlo. O sea, ¿qué tiene experimentarlo, intentarlo, trabajarlo? Es que no requiere tanto tiempo para ver cambios y resultados en uno. Con que lo hagas un mes, vas a ver cosas que están pasando en ti y te vas a decir, wow, vale la pena. Vale la pena que yo durante 2, 3, 1 minuto al día siembre semillas eh, poderosas, afirmativas, positivas para algo que quiero hacer, ¿cierto? Entonces siempre les digo, hagan el ejercicio y siempre les cuento una historia como que yo personal acerca de la abundancia.
y cuando se las cuento, pues la mayoría se ríen, pero me dicen como, pues, pásanos esa oracioncita también a nosotros. Y yo les decía, es como Yo quiero saberla. empezar a sembrar sin estar pensando si va a pasar o no va a pasar, porque primero que hacemos es que nuestros pensamientos se empiezan a transformar y sin darnos cuenta, no. Pero de cierto modo, como eso se vuelve un automático, empiezas a buscar acciones para llegar a eso. Es algo impresionante. El Porque no Sara, es esto como que nos nuestro dicen, nos dicen como, Wi-Fi. ay, manifiesta, manifiesta y que llegará, y pues no lo pintan como algo muy lejano, pero realmente, o sea, esas manifestaciones llegan siempre con acción. Porque cuando tú te metes tanto algo en la cabeza, este cuerpo también empieza a reaccionar. Y es ahí, o sea, por eso tanto a veces hay como ese rechazo a eso, porque la gente dice, ay, pues eso de manifestar, pues qué pendejada, no, no funciona, pero lo que pasa es que no te quedas solo en la manifestación mental, es que cuando tú lo estás haciendo, y les digo muchas veces, incluso cuando lo haces fingiendo, porque no le crees a eso, pero lo haces todos los días con toda y estás siendo consciente de eso, tu acción empieza a cambiar también. Y tus maneras de accionar empiezan a cambiar también. Y es supremamente valioso. Es como una frase que a veces suena también de cajón, no sé quién la dijo, pero algo como finge hasta que suceda. O sea, hasta que realmente suceda, ¿cierto? Si no lo crees, hazlo incluso sin creerle, no tienes que creerlo para que suceda, ¿cierto? Y vas a ver cómo tus acciones se transforman. Entonces, siempre les digo, listo, coges una frase que sea corta, que sea afirmativa, que sea en el presente y que te apoye en lo que quieres trabajar. Y ahí vas a cambiar. Pues me fui de pronto un poco largo, pero vas a trabajarlo constante, porque claro, también quieren que sea mágico. O sea, yo esta oración de la abundancia la hice por mucho tiempo. Todas las mañanas me sentaba, se ríen porque les digo, yo me sentaba en el baño a entrar a hacer mis necesidades y yo tenía mi oración pegada al frente en esta pared para no olvidar hacerla todos los días. Y yo empezaba, me sentaba y decía, este es mi momento en el que me voy a enfocar en esto. Y leía cinco, seis, es pelea de gatos, ¿estás escuchando? Perdón. No, no se escucha. No, perfecto. Estamos en vivo. Entonces es como que estoy en ese momento ahí enfocada, conectada con esto y me regalo solo ese momento para estar solo ahí leyéndola, porque es muy difícil a veces memorizarlo y que uno empieza a repetirlo en la memoria, pero se va. La cabeza se va a buscar otras cosas porque es difícil mantener nuestro enfoque. Pero cuando estás leyendo, es difícil que no estés ahí, porque no es una cosa larga, un libro con una historia que te puede llevar a otra historia, sino que es algo muy puntual y muy corto y te quedas ahí, lees, repites, repites, y después de un tiempo me di cuenta que todas mis acciones estaban dirigidas a la abundancia, a confiar en que podía sostenerme, en que yo podía producir dinero en lo que estaba trabajando, que muchas personas me decían, ¿será que sí? ¿Cierto? Y siempre va a haber afuera quien te diga, yo no sé si de eso vas a poder vivir, ¿cierto? Y darme cuenta que puedo sostenerlo, puedo trabajar y que puedo seguir trabajando en ello y que no es perfecto y que seguramente eh, también puedo hacer más, pero estar en paz con todo eso y decir, puedo sostenerme, pues, y es como, aquí está esta abundancia, o sea, no me falta nada trabajando en lo que amo, en lo que me quiero dedicar, a lo que quiero hacer. Y ojo, porque es muy, también muy tricky esta parte de cómo hago lo que amo, porque yo no lo, o sea, la gente es como, pero ¿cómo encontraste pues este gran, yo no lo encontré, yo he ido por mi vida, como te digo, soy una gran, simplemente buscadora, y yo no lo encontré, a mí me dijeron, a mí todo el tiempo siempre me han dicho, ¿y por qué no haces esto? Y yo, bueno, lo voy a hacer, ¿y por qué no haces esto? Y no es como algo perfecto, no es una búsqueda perfecta, hermosa, en donde, ay, ya, ella está súper bien, iluminadísima y va por el camino que es. Yo todos los días cometo errores, todos los días me pierdo, he hecho cosas en las que quizá nunca he compartido con otras personas, aunque sé que tengo grandes herramientas y que solo las he tenido para mí, pero en algún momento saldrán. Y de esa manera siempre le digo a las personas cuando se acercan a decirme como, pero ¿cómo encuentro eso? Yo les digo, no, no, no hay una respuesta específica, simplemente haz. Y si no te has encontrado, sigue buscando. Y a veces ni siquiera sabemos qué es esto. Yo no estoy segura que yo vaya a hacer lo que hago ahora para siempre, pero ahora
lo disfruto, lo amo y lo agradezco y lo tengo acá. Entonces es como, siempre les digo, pues no estás contenta, tranquila con lo que estás haciendo, busca. Mientras, como tú dices, mientras vas buscando tus herramientas, puede que no sea el momento de soltar lo que estás haciendo y puedes seguir ahí, pero vas buscando paralelamente todo eso otro y vas yendo a donde personas que te enseñen a buscar otras herramientas, otras maneras, un curso de algo que a veces nos separan mucho de los oficios, porque nos dicen como, pues es que los oficios es muy básico, en eso no vas a poder trabajar, pero bueno, pues, o sea, no tengo que volverlo mi trabajo, quizás simplemente si me acerco y me doy cuenta que sí es algo que sí quiero hacer, pues me transformo con el tiempo. Y es eso, afirmar creo que nos ayuda a accionar, o sea, afirmar desde nuestros pensamientos y mente y la palabra nos ayuda a transformar las acciones que también hacemos. Me parece muy importante que eso lo tengamos en cuenta. No, y bueno, yo siempre voy como desde el accionar, o sea, pero también conectar con esa intención que es muy personal. Y ahorita me quedo con lo que mencionabas de que eso te transmite confianza y amor. Porque es que, o sea, sé que de repente puede suceder en el camino que uno esté un poco desconectado y le cueste quizás percibir lo que ciertas palabras pueden generar en el cuerpo, pero siempre están generando cosas. Y lo hablábamos al principio, como Claro. que todas las experiencias, todo lo que pensamos produce cosas en el cuerpo, ¿sí? Ujú. Porque no solamente estamos llenos de emociones y sentimientos, es comprender que todas estas también tienen una frecuencia, tienen una energía. Y no se trata de que sean buenas o malas, sino que simplemente son energías. Entonces, en función de esa energía en la que yo estoy vibrando, yo me voy a estar alineando a situaciones, personas que van a seguir reforzando. Y nuestro sistema Total. nervioso crea como una adaptabilidad, ¿sí? Se acostumbra fácil y quiere siempre más de lo mismo. Entonces también ahí yo puedo comprender, quizás tengo la tendencia a quizás ser muy pesimista, entonces me voy comprendiendo que quizás ese es el estado en el que he estado por mucho tiempo, así que salir de allí quizás va a ser un proceso un poco más lento, pero que yo puedo alimentar para que esa transformación se pueda ir acelerando, ¿sí? Entonces es comprender como que, bueno, o sea, todo eso va a tener como una influencia, entonces permitirme, ok, alimentarme de esos pensamientos que van a ayudar, ¿sí? Y también entender que eso debería ser como la gasolina, ¿sí? Que me ayude a ir tomando esas acciones que a pesar de que me dan miedo, me van a ayudar a que yo pueda enfrentarme, gestionarlas para moverme a un nuevo lugar. Y que desde allí puedo tener la posibilidad, porque está allí, o sea, a veces nos movemos desde la intención de lograr algo, pero ¿y qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? ¿Sí? Entonces allí es cuando tenemos que estar abiertos a aprender de esas experiencias. Quizás no verlas como errores, sino verlas como una oportunidad para, bueno, seguirme conociendo, descubrir que quizás puede que esa no sea la forma, quizás tengo que Total, explorar y encontrar otra, ¿sí? Y eso de cierta absolutamente. manera también, a pesar de que yo no llegue, no tenga como un destino como pautado, eso va a crear la posibilidad de que yo desarrolle en mí una confianza. Y al mismo tiempo, esa confianza que yo voy a ir nutriendo a través de mis acciones, a través de lo que me digo, ¿sí? Va a crear cada vez más seguridad en mí para que yo pueda irme acercando, ¿sí? A eso que quiero. Y detrás de eso que quiero siempre va a llegar lo siguiente. Entonces, a veces quizás quitarse la prisa, el apuro, creer que hay un final o un destino, sino que, bueno, permitirme experimentar el recorrido, ¿sí? Permitirme experimentar esa vivencia, que al final siempre tiene algo, si estoy abierto a observarlo y verlo. Si no, sigo repitiendo una y otra vez lo mismo. Y desde Claro, eso mismo, bueno, sigo con las mismas emociones, los mismos pensamientos, pero en algún momento, siempre que yo lo decida, puedo permitirme a la posibilidad de abrirme a lo diferente, ¿sí? A cambiar esa historia, a cambiar ese diálogo.
a cambiar esa experiencia. Así que yo creo que hemos dicho mucho. Yo siempre Sí, termino así como que, ¿qué más podemos hablar? Porque ya es como, no sé si hay alguna reflexión que quieras compartir acerca del miedo. sí, pues yo lo que es, también me gusta cerrar mucho estos espacios en los que ronda como ese amigo, es decirnos que atravesar nuestros miedos es abrazar y atravesar nuestra vida, ¿cierto? Entonces, si no nos permitimos, no estamos viviendo, no estamos teniendo vidas nuestras, vidas que queremos vivir. Porque eh, también, como lo decía en algún momento, está nuestra sociedad muy fundada y nuestras vidas en estos miedos. Entonces vivimos las vidas de otras personas, de otras experiencias distintas a las nuestras, que ha sido así por mucho tiempo. Es como, qué rico que puedas vivir la vida que tú quieres, tu vida, porque es tuya. Nadie más va a vivirla por ti. Si tú te arriesgas o no, solo tú te quedarás con el que hubiese sido sí o que sería así. Entonces, que atravesar nuestros miedos es atravesar la vida misma. Hermoso. Muchas gracias. Violeta, ¿cómo te pueden encontrar en las redes? ¿Hay algún Y proyecto en el que estés actualmente que quieras compartir en este espacio y darlo a conocer? no, realmente mis redes, yo tengo pues realmente ahorita me ocupo mucho en Instagram, es como mi red principal, es Violeta-balada. Y no, proyectos, siempre tengo muchas cosas en mente porque soy muy buscadora, pero allí pues creo que se centran en las cosas como que las que quiero compartir todo el tiempo. Realmente ahí es donde comparto lo que quiero compartir y pues espero que pronto sea por otros lados también. Genial. Bueno, ya tienen allí el contacto. Yo luego igual se los voy a compartir cuando salga el episodio para que puedan conocer un poco más de Violeta, sus proyectos, lo que comparte. Así que gracias, Violeta, por tu apertura en ser parte de este espacio y poder compartir desde tus conocimientos y tu experiencia. Para mí es súper gratificante. Tú eres una de las mujeres que me inspiran y que es súper lindo tener a través de mis redes, ¿sí? Y, y nada, para ti que nos escuchas, deseo que, bueno, de verdad que este episodio haya sido de gran aporte, ¿sí? Sabes que, bueno, ahí está esa ventanita disponible. A partir de ahora serán todos los jueves, ¿sí? De cada semana en los que estaré publicando un nuevo episodio. Así que si este episodio en específico conectó contigo, pensaste en alguien, no dudes en compartirlo, en que este mensaje se pueda seguir expandiendo, pueda nutrir otras vidas. Y bueno, te hablo pronto. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo.